Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendecidos hermanas y hermanos, otro programa posible, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 25º domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Mi nombre es Erinaldo Torres, en la grata y hermosa compañía de mis hermanos. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Este es su servidor, Tomás Rodríguez. No pueden servir a Dios y al dinero. Reciban un abrazo fuerte desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Dinero. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por él? ¿Qué sacrificios hacemos para conseguirlo? Lo que ganamos, ¿lo acumulamos de una forma egoísta o lo administramos con generosidad? ¿Causa bienestar a los demás o es el resultado del sufrimiento ajeno? La liturgia de la palabra de este domingo nos sumerge en esas cuestiones. El profeta Amós nos muestra las injusticias y atropellos que se pueden cometer cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo, más que en un medio de subsistencia. Jesús, en el Evangelio, por su parte, nos muestra cómo emplear las riquezas para granjearnos una vida auténtica, asentada sobre los pilares de la generosidad. Dejemos hoy que la palabra de Dios traiga luz a nuestras vidas. Oremos. Bendito seas, Dios Padre, por el aviso que hoy nos das por medio de Jesús a tus hijos queridos, los hijos de la luz, para que despertemos las enormes energías del reino, sin ceder al cansancio, a la inhibición, la rutina y el desaliento. Reconocemos, Señor, que no siempre actuamos como discípulos de Cristo, porque nos vence el apego a los bienes terrenos, la idolatría del dinero, la comodidad y el abstencionismo. Ten compasión de nosotros, Señor, y ayúdanos con tu gracia. Enséñanos a usar los bienes perecederos de esta vida, invirtiéndolos con generosidad en nuestros hermanos más pobres y ganándonos así amigos seguros en las moradas eternas. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 4. Alaben al Señor que alza al pobre, de Rubén Bascoy. Alaben al Señor que alza al pobre. Alaben al Señor
alaben siervos, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora, ahora, ahora y por siempre, por siempre, por siempre. Alaben al Señor que alza al pobre. Alaben al Señor que alza al pobre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre los cielos, su gloria, su gloria, su gloria sobre los cielos, los cielos, los cielos. Alaben al Señor que alza al pobre. Alaben al Señor que alza al pobre. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se humilla para mirar al cielo, para mirar al cielo y a la tierra, a la tierra, a la tierra. Alaben al Señor que alza al pobre. Alaben al Señor que alza al pobre. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes, los príncipes de su pueblo, de su pueblo, de su pueblo. Alaben al Señor que alza al pobre. Alaben al Señor que alza al pobre. Primera lectura de la profecía de Amós, capítulo 8, versículos 4 al 7. ¿Qué se está dispuesto a hacer con tal de ganar más o de acrecentar las ganancias? El profeta Amós
denuncia como el ansia de riquezas, la idolatría del dinero, nos conduce al atropello de los pobres y necesitados. Escuchad esto. Los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por la gloria de Jacob, que no olvidará jamás vuestras acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Salmo responsorial. En respuesta a la primera lectura, el Salmo 112 es una alabanza al Dios que tiene preferencia especial por los pobres. Alabemos a Dios diciendo todos, alaben al Señor que alza de la miseria al pobre, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 25 del tiempo ordinario. Modo primero. Alabad al Señor que alza al pobre. Modo segundo. Alabad al Señor que alza al pobre. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. ¿Es el cristianismo una fe intimista, despreocupada de lo que sucede en la sociedad? San Pablo nos recuerda que el proyecto salvífico de Dios es para todos y nuestra fe, por tanto, debe ser un reflejo de aquello. Querido hermano, te ruego, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios,
que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Para él estoy puesto como anunciador y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 13. Hoy Jesús nos presenta una parábola que suele confundirnos. ¿Qué hacer con las riquezas? ¿Acumularlas indefinidamente o compartirlas con generosidad? ¿Considerarlas como propias o como un don de Dios? Escuchemos al Maestro, pero antes entonemos el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo les digo: ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque
o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 5. Ninguno puede servir a dos señores, de Omar Alcántara, en Lima, Perú. Puede servir a dos señores, porque amando a uno desprecia al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que comeréis, que beberéis, con que os vestiréis. ¿Acaso la vida no vale más que el alimento? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Por lo demás, ¿quién de vosotros, por más que se preocupe, puede añadir una hora sola a la medida de su vida y del vestido? ¿Por qué preocuparos? Mirad los lirios del campo, no se fatigan ni hilan. Salomón no vestía como ellos. Mirad
Amados hermanos, nos reunimos nuevamente para celebrar el 25º domingo del tiempo ordinario. Dios nos enseñará a hacer buen uso del dinero sin esclavizarnos de él para poder servirle plenamente a nuestro único Dios. El mensaje del Evangelio es radical. Nadie puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero. Solo hay un Dios, leemos en la carta a Timoteo. Por boca del profeta Amós, el Señor denuncia esa idolatría que pone el dinero por encima de la persona. Con un corazón desprendido de las cosas de este mundo, dirijamos nuestra mirada a Dios y comencemos nuestro análisis. Escuchemos atentos. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay, como siempre, por esa sinopsis de estas lecturas para este domingo. Y entrando rapidito a esa profecía de Amós, en esa primera lectura, contra los que compran por dinero al pobre. Y el oráculo que se nos propone es una denuncia de las actividades de esos que pisotean al pobre y quieren eliminar a los humildes de la tierra. ¿Quiénes son en concreto esos a los que el profeta denuncia? Pues se trata de comerciantes sin escrúpulos, dominados por el espíritu del lucro, en cuyos ojos solo brillan cifras, o sea, ¿verdad? Dinero. Ellos compran a los agricultores los productos de la tierra a precios, ¿verdad?, exorbitantes, y los revenden a los pobres a precios, ¿verdad?, bien altos, ¿verdad?, especulando con las necesidades de los humildes. Roban usando pesos, medidas y balanzas falsas, falsean la calidad de los productos, mezclando las cáscaras con el trigo en los días de sábado y de la luna nueva. En lugar de preocuparse de alabar a Dios, se muestran ansiosos por volver a sus negocios de especulación y de explotación a fin de aumentar sus lucros. ¿Y qué tiene que ver Dios con todo esto, hermanas y hermanos? Pues todo esto constituye una violación de los mandamientos de la alianza. Y Yahvé, ¿verdad?, que ese es el nombre propio de Dios, no está dispuesto a ser cómplice de la injusticia y de la explotación del pobre. Cualquier crimen cometido contra los pobres es un crimen contra Dios. Por eso, Amós anuncia que Dios no olvida. O sea, ¿verdad?, que no deja pasar nada por alto. Este comportamiento, ahora bien, decir que Dios no olvida significa que Dios va a intervenir y a acabar con la explotación y la injusticia. La fórmula solemne de juramento, o sea, que jura el Señor por la gloria de Jacob, y esto está en el versículo 7, expresa el carácter irrevocable de la decisión de Dios. Así que esta lectura está bien interesante. Y más adelante seguiremos discutiendo, ¿verdad?, las lecturas de este domingo. Mientras tanto, el hermano Ye nos llevará a un cántico. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 3. El administrador astuto del Ministerio de Música Católico, dejando huella en Bogotá, Colombia. Cuánta astucia, inteligencia y sagacidad en las cosas de este mundo. Cuánta astucia, inteligencia y sagacidad en las cosas de este mundo. Hoy te pido que me ayudes a ser sagaz, astuto e inteligente para hacer el bien y ganar
liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz, 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Gracias como siempre, hermanas y hermanos, bendiciones para todos por siempre escuchar nuestro programa todos los martes a las 8 de la noche, en la retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través de internet por radiopaz810.com. Y recuerden unirse a nosotros en nuestras redes sociales, que hay muchos hermanos que se siguen uniendo a nosotros a través de Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música, donde ponemos contenido de nuestra iglesia, el Salmo del día y los pensamientos diarios. Y como siempre, hermanas y hermanos, saludando a todos los hermanos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Paz, acá en Puerto Rico, y todas las emisoras hermanas que se unen a nosotros a través del mundo. Así que muchas gracias a los hermanos que nos escuchan por todas partes del mundo. Saludados y bendecidos desde aquí de Puerto Rico, la isla del Cordero. Amén. Amén. Bueno, Jay, tenías algo por ahí de la primera lectura bien interesante. Gracias, Eri. Quiero decir algo aquí importante para ubicar a todos radio oyentes en cuanto a este profeta. El recorrido vital de Amós es digno de tener en cuenta. Se enmarca en el siglo 8 antes de Cristo, procedente del reino del sur. Él era de oficio pastor y solamente era cultivador de higueras. Él marchó al reino del norte para profetizar allí, porque según sus propias palabras, Yahvé me tomó de detrás del rebaño. Esto lo vemos en el versículo 15 del capítulo 7 de Amós. Lo que descubrió como palabra de Dios pronunciada sobre él le cambió la vida totalmente. Sin embargo, siguió diciendo de sí mismo que lo suyo era cuidar ovejas y también los higos, lo cual equivale a afirmar que lo otro, su misión como profeta, fue dada por el Señor. Así que por eso él deja su tierra, deja su mundo y el trabajo que eran conocidos y asumió entonces las dudas y el conflicto que conllevaba ser al norte para comunicar un mensaje de parte de Yahvé que no iba a ser bien acogido. Que tú sabes que los profetas iban a llevar palabras de Yahvé y era para matarlos. Las palabras de la lectura de hoy muestran en primer lugar a quien se dirige su predicación. Dice, a los ricos que buscaban sus chavos a costa de los pobres. Reflejan además una mirada penetrante, capaz de analizar y captar la realidad, porque respecta a las injusticias sociales y también una mirada que se deja afectar, hablando de Amós, por todo lo que ve y opta y toma partido. El Dios de Israel, el Dios predicado por Amós, es el Dios que se ha puesto en el lado y de parte de los que son objeto de la injusticia. Es el Dios que se ha identificado con ellos y ha hecho de su destino su propio destino. Gracias, Erinaldo. Gracias, Jay. Fíjense, hermanas y hermanos, entrando entonces después de ese análisis que ha hecho el hermano Jay, entrando a esta segunda lectura del apóstol San Pablo a Timoteo, que se hagan oraciones por todos los hombres a Dios, que quiere que todos se salven. Y precisamente en los versículos que hoy se nos propone, el autor de la carta
transmite a Timoteo unas normas sobre la oración litúrgica. Y comienza pues con una invitación a rezar por todos los hombres, particularmente por los que están investidos de autoridad. De ellos depende el bienestar social y la paz, condiciones necesarias para que los cristianos puedan vivir con tranquilidad en fidelidad a su fe. Por otra parte, la oración de los cristianos debe ser universal, pues universal es la propuesta de salvación que Dios ofrece. Todos, judíos, griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres, malos y buenos, están invitados por Dios para formar parte de la comunidad de salvación. O sea que nadie se puede quedar. Como decimos acá en Puerto Rico, hasta el perro y el gato. O sea que todos tienen derecho a esa salvación. Porque Cristo no miraba, ¿verdad?, por encima del hombro. Así que dos razones apoyan, ¿verdad?, este universalismo. La unicidad de Dios, creador de todos, y la mediación universal de Cristo, que derramó su sangre por todos. A propósito de esto, el autor de la carta inserta una fórmula que parece reproducir una confesión de fe en uso en la comunidad primitiva y que proclama, ¿verdad?, esas verdades. Entregándose para redimir a todos, Jesús dio testimonio del proyecto de salvación que Dios tiene y que está destinado a todos los hombres. Y Pablo siente que fue elegido por Dios para continuar anunciando a los hombres ese mensaje que Jesús trajo. El texto termina con una llamada a que esta oración universal se haga en todo lugar donde el evangelio sea anunciado, alzando las manos limpias de ira y divisiones, lo que puede hacer referencia a una condición que en la perspectiva de Jesús era necesaria para rezar: estar en paz con todos, estar verdaderamente reconciliados con los hermanos. Y dice, por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Bueno, hermanas y hermanos, estas lecturas están bien interesantes. Y más adelante vamos a ver ese santo evangelio de San Lucas. No podéis servir a Dios y al dinero. Mientras tanto, el hermano Jay nos llevará a un cántico. Gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 2. Sé tú mi riqueza, de Salomé Arrizibita. Sé tu Señor mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Sé tu Señor mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Oh mi Dios, yo te busqué entre todo cuanto tengo, pero me salió al encuentro lo que soy sin miramientos. Y no soy nada si no estás, y no estás por donde busco, pues ya no hay bien para mí que me pueda hacer feliz fuera de ti. Sé tu Señor mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Sé tu Señor mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Dame el abrir las manos para no quedarme nada. Dame entender que es de todos lo que a todos nos regalan. Regálame mirada de misericordia y ternura para construir tu reino de justicia y desmesura. Sé tu Señor mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Sé tu Señor mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Abre, Señor, mis
amor tus ojos, pon una guardia en mi boca y lleva mis pasos a otro. Líbrame de mis temores, sopla y borra mis prejuicios, que de compartir se trata, de servir, creer, amar y no de juicios. Sé tu Señor mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Sé tu Señor mi riqueza, mi refugio y fortaleza. Liturgia y música. Bueno, amados, comenzamos el análisis del Evangelio y quiero decir algo enseguida. No pueden servir a Dios y al dinero. Escuchamos otra parábola de Jesús. Después de las 3 de la misericordia que escuchamos el domingo pasado. Hoy viene a ilustrar cómo debemos administrar los bienes materiales en nuestra vida para que no sean obstáculos a nuestro crecimiento en la fe. El administrador infiel, a pesar de ser muy poco escrupuloso, tiene capacidad de hacer cálculos y ver qué le conviene para asegurarse el futuro. Condona deudas y falsifica facturas a los clientes para que luego lo apoyen al ser despedido por el amo. Es inteligente para sus propios intereses, no así para los de su amo. Para Jesús, hemos de ser personas de fiar en las cosas materiales, pero más en las espirituales, que son las que cuentan a la hora de presentarnos delante del Señor y juez de nuestra vida. No pueden servir a dos amos. No pueden servir a Dios y al dinero. Eri. Así mismo es. Jay, Tomás y Mano que nos escuchen. No podemos servir, ¿verdad? A dos cosas, ¿verdad? No van. Así que definitivamente este evangelio que se nos presenta nos propone dar un paso más en el camino hacia Jerusalén. Y esta vez Jesús pues no se dirige a los fariseos, sino a los discípulos, a través de ellos, a los creyentes de todos los tiempos, con una historia que presenta contornos de caso real, sacado de la vida. Jesús instruye a los discípulos acerca de la forma como se han de situar frente a los bienes de este mundo. Así que el mensaje esencial aquí presentado gira, por tanto, alrededor de la sabia utilización de los bienes de este mundo. Deben servir para garantizar los otros bienes, los más duraderos. Así que en la primera parte de este texto se presenta la parábola de un administrador sagaz, ¿verdad? Como había dicho nuestro hermano Jay, la parábola nos cuenta la historia de un hombre que es acusado de administrar de forma incompetente los bienes de su patrón, llamado a dar cuentas y al ser despedido. Este hombre siente la preocupación de asegurarse el futuro, así que llama a los deudores de su patrón y le reduce, ¿verdad?, considerablemente la cuantía de sus deudas. Cualquier, ¿verdad?, semejanza con la actualidad no es coincidencia, sí. O sea, es causalidad. Eso es así. Así que de esa forma, supone él, los deudores beneficiados no olvidarán su generosidad y más tarde le manifestarán su gratitud y le acogerán en su casa. Y aquí vienen un par de preguntas, hermanas y hermanos. ¿Cómo justificar el proceder de este administrador que asegura su futuro a costa de los bienes de su señor? ¿Por qué el Señor
perjudicado en sus intereses. No tiene una palabra de reprobación al enterarse del perjuicio recibido. ¿Cómo puede Jesús poner como ejemplo para los discípulos los engaños de un administrador así? Pues estas dificultades desaparecen si entendemos la historia, teniendo en cuenta las leyes y costumbres de Palestina en tiempos de Jesús. El administrador de una propiedad actuaba en nombre y en lugar de su señor. Como no recibía remuneración, podía saciarse de sus gastos a expensas de los deudores. Habitualmente, él prestaba un número determinado de bienes, pero el deudor dejaba a deber mucho más. La diferencia era la comisión del administrador. Debe ser eso lo que sirve de base a nuestra historia. De los 100 barriles de aceite, ¿verdad?, consignados en el recibo, solo unos 50 habrían sido en realidad prestados. Y esto lo estamos viendo en el versículo 6 de este evangelio. Los otros 50 constituían el reembolso de los gastos del administrador y la exorbitante comisión que le debía ser pagada por la operación. Probablemente lo que este administrador sagaz hizo fue renunciar al lucro que le era debido a fin de asegurar la gratitud de los deudores. Renunciando al lucro inmediato, se aseguraba su futuro. Este administrador es un ejemplo por su amabilidad y sagacidad. Él sabe que el dinero tiene un valor relativo y lo cambia por otros valores más significativos: la amistad, la gratitud. Jesús concluye la historia invitando a los discípulos a ser tan hábiles como este administrador. Los discípulos deben utilizar los bienes de este mundo, no como un fin en sí mismos, sino para conseguir algo más importante y más duradero. ¿Verdad? Y lo que en la lógica de Jesús, ¿verdad?, tiene que ver con los valores del reino. Eso es así. En la segunda parte del texto, Lucas nos presenta una serie de sentencias de Jesús sobre la utilización del dinero. En general, esas sentencias avisan a los discípulos para el buen uso de los bienes materiales. Si sabemos utilizarlos, teniendo en cuenta las exigencias del reino, seremos dignos de recibir el verdadero bien cuando nos encontremos definitivamente con el Señor resucitado. Nuestro texto termina con un aviso de Jesús acerca de la adivinación del dinero. Dios y el dinero representan mundos contrarios e intentar conjugarlos es imposible. Los discípulos están, por tanto, invitados a realizar su opción entre un mundo de egoísmo, de intereses mezquinos, de explotación, de injusticia, y un mundo de amor, de donación, de compartir, de fraternidad. Así que el mundo en el que vivimos, ¿verdad?, ha decidido que el dinero es el Dios fundamental y que todo deja de tener importancia desde el momento en el que se puedan aumentar las cifras de la cuenta bancaria. Y lamentablemente, hermanos y hermanos, así vivimos. Es verdad. Así hay muchas familias que viven de ese consumerismo. Y estamos hablando precisamente, Tomás, Jay y yo, de que ya vamos a los comercios y ya precisamente se acerca ya mismo la Navidad. Y es un momento que es para reflexionar, un momento en que esperamos y conmemoramos ese nacimiento de nuestro Señor. Sin embargo, el comercio le pone a la mano, ¿verdad?, a los hombres el que sean consumeristas. Y eso lo estábamos hablando. Así que para ganar más dinero, hay quien trabaja 12 o 15 horas al día, ¿verdad?, con un ritmo de esclavo y prescinde de la familia y de los amigos. O sea que es trabajo, 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 ¿verdad?, primero, segundo y en tercer lugar. Así que por dinero hay quien se sacrifica su dignidad y está dispuesto a mostrar ante una cámara de televisión su intimidad y su privacidad. Y lamentablemente esto lo vemos todos los días. Por dinero hay quien entierra su conciencia y renuncia a los principios en los que cree.
Eso es así. Por dinero hay quien no tiene escrúpulos en sacrificar la vida de sus hermanos y vende drogas y armas que matan. Y eso lamentablemente lo vemos en todo Puerto Rico y en distintas partes del mundo todos los santos días. Muy cierto. Por dinero hay quien es injusto, explota a sus empleados, se niega a pagar el salario debido porque el trabajador es ilegal y no puede denunciar esta situación. Y lamentablemente eso no lo vemos tanto aquí en Puerto Rico, aunque posiblemente se ve, pero se ve más, ¿verdad? En Estados Unidos, que es donde más llegan personas ilegales. Aquí en Puerto Rico también, pero yo creo que aquí en Puerto Rico, pues, somos más solidarios en ese sentido. Ese es mi pensar. No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que es así. ¿Y qué pensamos de esto, hermanos y hermanos? ¿Ser esclavo de los bienes es algo que solo le sucede a los demás? Tal vez no lleguemos nunca a estos casos extremos, pero los dejo con esta pregunta. ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar por dinero? Y esta es una pregunta, hermanos y hermanos, que tenemos que hacernos, ¿verdad? Porque el dinero sí hace falta para poder llevar el sustento a nuestra familia, pero es lo necesario. Eso es así. ¿Verdad? No que sea nuestro Dios ese dinero. Y tendríamos más tela para seguir cortando, como decimos acá en Puerto Rico, pero el tiempo se nos acaba y siempre queremos mencionar lo que dice el Papa Francisco sobre este evangelio de hoy. Y dice así: existe una astucia cristiana de hacer las cosas con picardía, pero no con el espíritu del mundo. Hacer las cosas honestamente. Y esto es bueno. Es lo que dice Jesús cuando invita a ser astutos como serpientes y simples como las palomas. Poner juntas estas dos dimensiones es una gracia del Espíritu Santo, una gracia que debemos pedir. También hoy hay muchos de estos estafadores corruptos. A mí me impresiona ver cómo la corrupción está extendida por todas partes. Y yo creo que el Papa ha dado en el clavo con esto que ha dicho, porque lamentablemente en todo el mundo está la corrupción rampante. ¿Y por qué? Por un solo hecho, por el Dios del dinero. Eso es así. ¿Verdad? Porque el dinero ciega al hombre. Y si no ponemos a Dios en primer lugar, pues vamos a estar cegados, como decimos acá en Puerto Rico. Es cierto. Bueno, hermanos y hermanas, nos gustaría seguir hablando sobre este tema, pero el tiempo se nos acaba y siempre nos gusta hacer las peticiones que nuestros hermanos nos siguen mencionando. Gracias, Erinaldo. Oremos por la salud de Ginette Cintrón, Jocelyn Díaz, Dafne Eddy, Teresa Gómez, Hilda López, Vilma García, Teji Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Belis López y su niño Chili, y por último, la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, que sepamos descubrir lo relativo que es el dinero en nuestra vida. Que no nos dejemos llevar por el vicio del consumismo, sino que aprendamos a vivir felices con poco y que sepamos desprendernos de lo superfluo. Que así sea. Amén. Amén. Bueno, Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Cerramos el programa con el cántico número 1, Dios y el dinero, de Javier Bru y Tantán. Bueno, hermanas y hermanos, nos escuchamos la próxima semana en su programa Liturgia y Música. Llegado el día, un rico llamó a su administrador. Te acusan de mis bienes malgastar, dijo el Señor. Entrégame las cuentas
pues ya no seguirás siendo tú mi administrador. Al verse en la calle sin fuerzas de trabajar, para no pedir limosna uno a uno hizo llamar a los deudores del amo y les rebajó sus deudas, y amigos ganó para descansar. El dinero no compra el cielo, pero si le das al que no tiene, amigos, allá tendrás. Usa tu ingenio y ayuda a los demás. No puedes al mismo tiempo servir a los señores por entero, porque habrá uno que amará, mientras que al otro lo aborrecerá. Lo que hiciera su mal administrador, dispuso de sus bienes para así vivir mejor, porque con sus negocios más hábiles y listos son los del mundo que los hijos de la luz. El fiel en lo pequeño, en lo grande fiel será. En lo pequeño grande, el que es infiel nunca cambiará. No hay quien al mismo tiempo sirva a Dios y al dinero. No sirve al dinero quien sirve a Dios. El dinero no compra el cielo, pero si le das al que no tiene, a mí